Antonio Banderas no podía ocultar la emoción que le recorría cada fibra del cuerpo, una mezcla intensa de orgullo, nostalgia y alegría contenida que lo hacía vibrar con cada pensamiento sobre el día que su hija iba a dar uno de los pasos más importantes de su vida. Con los nervios lógicos, decía mientras trataba de encontrar las palabras precisas para describir lo que sentía, pero cada vez que hablaba, su voz temblaba ligeramente y sus ojos brillaban con una luz que delataba la magnitud de sus sentimientos. Durante años, Antonio había visto crecer a su hija con una mezcla de asombro y cuidado amoroso. Cada momento de su vida era una pequeña victoria, una escena de felicidad que se iba acumulando y que ahora alcanzaba un clímax inesperado, la boda. Pensar en su hija vestida de novia le hacía recordar a la niña que había conocido, a los primeros pasos, a las primeras palabras, a las risas y también a los llantos compartidos en silencios llenos de ternura. Cada recuerdo era un hilo que se unía con fuerza a la emoción del presente, y aunque trataba de mostrarse sereno, la verdad es que su corazón parecía latir con un ritmo propio, como si quisiera adelantarse a la hora exacta del enlace. Antonio sabía que los nervios eran inevitables, porque una boda no es solo un evento social, es un momento cargado de simbolismo, de promesas y de emociones que se desbordan incluso en los corazones más templados. Y él, como padre, sentía esa mezcla de orgullo y de temor que acompaña a quienes han visto crecer a un ser querido y ahora lo entregan al mundo con la esperanza de que sea feliz y protegido. Al mirar a su hija, recordaba no solo su belleza y elegancia, sino también la fuerza de su carácter, la determinación que siempre la había acompañado y que ahora la guiaba hacia una nueva etapa de su vida. Cada gesto suyo era un reflejo de la educación, del amor y de los valores que Antonio y su familia habían cultivado durante años, y eso lo llenaba de satisfacción, aunque al mismo tiempo aumentaba la intensidad de sus nervios. La preparación de la boda había sido un proceso lleno de decisiones, detalles y emociones compartidas, en las que Antonio había estado presente en cada paso, ofreciendo consejos discretos, escuchando con atención y, sobre todo, intentando transmitir serenidad a su hija, aunque él mismo se sintiera arrastrado por una marea de sentimientos encontrados. Durante semanas, Antonio había soñado con este día, visualizando la ceremonia, la entrada de su hija por el pasillo, los invitados emocionados, las sonrisas y los abrazos, todo en una coreografía que combinaba belleza, amor y un poco de nerviosismo inevitable. Cada momento parecía resonar en su mente como una película que él mismo dirigía, con la diferencia de que esta era la vida real y no podía ser editada ni rehecha, y eso hacía que cada instante tuviera un peso especial, una importancia que se sentía en cada latido de su corazón. Recordaba con ternura cómo su hija, desde pequeña, había mostrado interés por la vida, por los sentimientos, por las emociones y también por la familia, y cómo cada uno de esos rasgos la había convertido en la persona que ahora estaba a punto de unir su vida con otra. Antonio no podía evitar pensar en la responsabilidad que sentía como padre, en la mezcla de alegría y preocupación que lo acompañaba desde el momento en que supo que su hija se había enamorado de alguien que él consideraba adecuado, alguien que compartiría su vida, sus sueños y sus días. A medida que la fecha de la boda se acercaba, Antonio se encontraba en un torbellino de preparativos, desde los más prácticos, como coordinar a los invitados y asegurarse de que todo estuviera en orden, hasta los más personales, como preparar su discurso y pensar en las palabras adecuadas para expresar todo lo que sentía sin perder la compostura frente a la multitud. Cada vez que hablaba de su hija, su rostro se iluminaba y su voz se suavizaba, mostrando la parte más humana y vulnerable de un hombre que había sido un ícono del cine internacional, pero que en ese momento se sentía simplemente un padre lleno de emociones y de amor. No había manera de separar la emoción del orgullo. Cada pensamiento sobre el futuro de su hija estaba cargado de afecto y de esperanza, y aunque los nervios eran inevitables, Antonio entendía que formaban parte del ritual, que eran un reflejo de la intensidad del amor que sentía y de la importancia de este día en la vida de su familia. Mientras preparaba los últimos detalles, Antonio reflexionaba sobre el tiempo, sobre cómo había pasado tan rápido desde que su hija era una niña que corría por la casa,
con sus risas llenando cada rincón, hasta convertirse en una mujer que ahora iba a comprometer su vida con otra persona. Cada imagen del pasado se mezclaba con las expectativas del presente, y él sentía que su corazón oscilaba entre la nostalgia y la alegría, entre el recuerdo y la anticipación de un futuro lleno de posibilidades. En sus conversaciones con amigos y familiares, Antonio no podía evitar compartir su emoción, aunque siempre con un toque de humildad y discreción. Con los nervios lógicos, repetía, casi como un mantra, para explicar que, aunque todo estaba planeado y controlado, el sentimiento de anticipación y de preocupación era natural y necesario, un reflejo de la profundidad del vínculo que tenía con su hija y de la importancia que le daba a este momento trascendental. Cada mirada a su hija, cada conversación sobre la boda, cada detalle revisado era una forma de conectar con ella, de asegurarse de que todo fuera perfecto, de transmitirle amor y apoyo sin invadir su espacio ni imponer su voluntad. Antonio entendía que el papel de un padre en un día como este no era controlar, sino acompañar, observar y sentir junto a su hija, compartiendo emociones y asegurándose de que ella se sintiera segura, querida y preparada para dar este paso tan significativo. La elección del vestido de novia, la coordinación de la ceremonia, la selección del lugar y de los invitados, cada decisión había sido tomada con cuidado, pero Antonio sabía que lo más importante no eran los elementos materiales, sino la emoción y la autenticidad del momento. La expresión sincera de amor y compromiso que su hija estaba a punto de sellar con su pareja. En los días previos a la boda, Antonio se sorprendía a sí mismo reviviendo recuerdos de su propia vida, comparando momentos y emociones y reconociendo la evolución de su papel como padre. Había aprendido a dejar espacio, a observar sin intervenir demasiado, a confiar en la independencia y en la fortaleza de su hija, y eso le otorgaba una sensación de satisfacción y de orgullo que se mezclaba con la inevitable tensión que acompañaba a la espera de un evento tan significativo. Cada vez que hablaba con la prensa o con amigos cercanos, Antonio se mostraba agradecido por el interés, pero siempre intentaba centrar la atención en su hija y en la importancia de este día para ella. Lo más importante es que ella sea feliz, decía, subrayando que, más allá de la pompa y del protocolo, la verdadera esencia de la boda estaba en el amor que se compartía y en la alegría de ver a alguien a quien uno ama profundamente comenzar una nueva etapa de su vida. En la intimidad de su hogar, Antonio reflexionaba sobre la fragilidad y la fortaleza del tiempo, sobre cómo cada momento vivido con su hija había construido este instante de alegría y emoción. Pensaba en los días de enfermedad, en los logros académicos, en los viajes, en las conversaciones profundas y en los momentos triviales que, todos juntos, habían tejido una relación sólida y afectuosa que ahora se manifestaba con intensidad ante la perspectiva de la boda. La preparación de su discurso fue otro momento cargado de emoción. Antonio quería que sus palabras reflejaran no solo su amor como padre, sino también su respeto por la autonomía de su hija, su admiración por la persona en que se había convertido y su deseo profundo de que la felicidad que sentía en su corazón se reflejara en cada gesto de la ceremonia. Repetía las frases una y otra vez, ajustando el tono, midiendo el impacto de cada palabra, buscando ese equilibrio entre emoción y serenidad, entre lo personal y lo universal, entre el recuerdo y la proyección hacia el futuro. A medida que se acercaba el día, los nervios de Antonio se hacían más palpables. Cada llamada de coordinación, cada mensaje de familiares, cada indicación de los organizadores parecía activar en él una mezcla de tensión y alegría, porque entendía que estos detalles, aunque logísticos, contribuían a la creación de un recuerdo perfecto para su hija. Y mientras revisaba mentalmente cada aspecto, no podía evitar imaginar la reacción de su hija al ver todo en su sitio, la sonrisa que iluminaría su rostro y la emoción que seguramente la haría suspirar, un reflejo de la felicidad que él mismo sentía profundamente. En medio de todo esto, Antonio también sentía una especie de alivio, una certeza tranquila de que había hecho todo lo posible por acompañar y apoyar a su hija, por transmitirle valores, amor y respeto, y por preparar el terreno para que ella pudiera tomar sus propias decisiones y vivir su vida plenamente. Un alivio que se mezclaba con la excitación y la anticipación de lo que estaba por venir. Durante las últimas horas antes de la ceremonia, Antonio se dedicó a observar, a escuchar y a sentir. Cada conversación con amigos y familiares, cada indicación de los organizadores, cada pequeño detalle del lugar de la boda, todo parecía contribuir a una sensación de perfección que él sabía que no podría controlar completamente, pero que podía disfrutar plenamente en su intensidad emocional. Sus pensamientos iban y venían entre el pasado y el presente, entre los recuerdos de la infancia de su hija y la inminente realidad de la boda, y en cada transición sentía que su corazón se expandía con orgullo y amor. Antonio Banderas comprendía que los nervios que sentía no eran un signo de debilidad,
sino una manifestación de la profundidad de su amor y de la importancia que daba a cada detalle de la vida de su hija. Era una mezcla compleja de emoción, responsabilidad y felicidad que se traducía en un brillo especial en sus ojos y en una actitud cálida y afectuosa hacia todos los que lo rodeaban en este momento tan significativo. Cada instante previo a la boda estaba impregnado de recuerdos y emociones, y Antonio no podía evitar revivir mentalmente escenas de su vida junto a su hija. Los juegos de infancia, las conversaciones nocturnas, los viajes familiares, los consejos dados y recibidos y las risas compartidas. Todo contribuyendo a un mosaico emocional que hacía de este día algo único, irrepetible y profundamente conmovedor. La relación de Antonio con su hija siempre había sido cercana, basada en el respeto, la confianza y el amor incondicional, y ahora veía cómo esos valores se reflejaban en la madurez y en la felicidad que ella irradiaba. Su papel como padre se transformaba, pasando de protector y guía a acompañante y observador, un testigo privilegiado de la evolución de un ser querido que ahora se enfrentaba a uno de los momentos más trascendentales de su vida. Mientras se acercaba la hora de la ceremonia, Antonio sentía cómo la emoción se mezclaba con la expectación de los invitados, con la belleza del lugar decorado con esmero, con los pequeños detalles que hacían que todo pareciera sacado de un cuento, y con la certeza de que, más allá de la formalidad y del protocolo, lo que realmente importaba era el amor y la felicidad de su hija. Su mirada se perdía a veces en el horizonte, imaginando la entrada de su hija al altar, los rostros de los familiares emocionados, las lágrimas de alegría, los abrazos, los besos y las sonrisas que acompañarían cada instante, y en ese ejercicio de anticipación, Antonio sentía que su corazón se llenaba de una mezcla de orgullo y ternura que lo hacía vibrar desde lo más profundo de su ser. Durante la ceremonia, cada gesto de su hija, cada mirada, cada sonrisa y cada palabra intercambiada con su pareja eran para Antonio un regalo emocional, una confirmación de que el amor que había cultivado en su familia se manifestaba en toda su plenitud. Los nervios lógicos se transformaban en una alegría intensa, una felicidad que se manifestaba en lágrimas contenidas, en sonrisas espontáneas y en abrazos compartidos con los presentes, un testimonio de la fuerza de los lazos familiares y del amor que Antonio sentía por su hija. Tras la ceremonia, mientras los invitados compartían la celebración, Antonio se permitió un momento de reflexión íntima, recordando cómo cada etapa de la vida de su hija había conducido a este instante, cómo cada logro, cada dificultad superada, cada consejo y cada momento de apoyo habían formado la base de la persona que ahora veía radiante y feliz. La boda no era solo un evento social, sino una culminación de años de amor, cuidado y educación, una demostración de que los valores transmitidos, la atención y el afecto habían dado fruto en la felicidad tangible de su hija. En medio de los brindis, las risas y la música, Antonio encontraba momentos para acercarse a su hija, para compartir miradas cómplices, palabras de aliento y abrazos llenos de amor, asegurándose de que, a pesar del bullicio y de la emoción colectiva, ella supiera que su presencia, su apoyo y su orgullo como padre estaban siempre presentes. Antonio Banderas comprendía que, aunque la vida continúa y los momentos pasan rápidamente, la experiencia de ver a su hija casarse quedaría grabada en su memoria como uno de los más intensos y hermosos de su vida, un recuerdo que le recordaría siempre la fuerza del amor familiar y la belleza de acompañar a quienes amamos en los momentos más significativos de sus vidas. Cada paso de la celebración, cada sonrisa, cada lágrima de emoción y cada gesto de cariño de los invitados se convertían en un reflejo de la conexión profunda entre la familia y los amigos, y Antonio, con su corazón lleno de orgullo y emoción, disfrutaba de cada instante, consciente de que la felicidad de su hija era, en ese momento, la suya propia. Mientras la noche avanzaba y la fiesta alcanzaba su punto álgido, Antonio seguía observando, escuchando y sintiendo, participando con alegría discreta pero intensa en la celebración, compartiendo abrazos, palabras de felicitación y miradas cómplices con quienes, como él, valoraban la importancia de este día y la emoción que lo acompañaba. A lo largo de toda la jornada, Antonio se permitió sentir plenamente cada emoción, desde la anticipación y los nervios hasta la alegría y el orgullo, comprendiendo que estos sentimientos eran una parte esencial de la experiencia.
una manifestación de la profundidad del amor que sentía por su hija y de la importancia de acompañarla en uno de los momentos más trascendentales de su vida. Finalmente, al ver a su hija rodeada de amor, felicidad y cariño, Antonio Banderas sintió una calma profunda, un alivio mezclado con alegría y gratitud, sabiendo que los nervios lógicos, la emoción intensa y la anticipación habían valido completamente la pena. Este día quedaría para siempre en su memoria como una celebración del amor, la familia y la vida, un recuerdo imborrable de la felicidad compartida y de la conexión profunda que un padre puede sentir por su hija en uno de los momentos más importantes de su existencia. La experiencia de acompañar a su hija en su boda le recordó a Antonio la belleza de la vida, la importancia de valorar cada instante y la fuerza del amor familiar, enseñándole una vez más que los nervios, la emoción y la felicidad pueden coexistir y que cada lágrima y sonrisa compartida en este día se convertiría en un tesoro emocional que perduraría por siempre en su corazón y en el de su familia. Cuando el amanecer despuntó sobre el cielo malagueño al día siguiente, Antonio Banderas seguía repasando mentalmente todo lo vivido. La boda había sido un sueño hecho realidad, un torbellino de emociones que lo había dejado sin palabras en más de una ocasión. En la soledad tranquila de su casa, con una taza de café entre las manos, pensaba en la intensidad de cada momento, en cómo los aplausos, las risas y los abrazos del día anterior parecían aún resonar en su pecho. Había dormido poco, no por cansancio, sino por una necesidad casi imperiosa de conservar la magia, de no permitir que esa emoción se disipara tan rápido. Con los nervios lógicos, se decía una vez más, repitiendo la frase que había pronunciado tantas veces en las entrevistas previas al evento, pero ahora con un matiz distinto. Ya no eran nervios de anticipación, sino de pura emoción contenida, de ese tipo de sentimientos que te recuerdan que la vida está hecha de instantes que no se repiten. Recordó cómo había sido la mañana del gran día. Se levantó antes que nadie, se vistió con calma, revisó cada detalle de su traje, ajustó el nudo de la corbata con una precisión casi obsesiva y miró su reflejo en el espejo tratando de convencerse de que debía mantener la compostura. Pero detrás de esa fachada de serenidad se escondía un torbellino de sentimientos. Había sentido el pulso acelerado desde temprano, como si su corazón quisiera adelantarse a cada minuto. Cuando vio a su hija aparecer por primera vez con el vestido de novia, el tiempo pareció detenerse. Todo el ruido, las risas, los preparativos, las conversaciones alrededor, se desvanecieron y sólo quedó ella, radiante, con esa sonrisa que lo desarmó por completo. «Papá», le dijo con ternura, y Antonio sintió que el alma se le encogía. En ese instante comprendió que ese momento iba a permanecer grabado para siempre en su memoria. Durante la ceremonia, Antonio se sentó entre los invitados con la serenidad de quien sabe que está viviendo un capítulo irrepetible. Observó cada detalle, la forma en que su hija miraba a su pareja, las manos entrelazadas, los gestos de complicidad. Todo le hablaba del amor auténtico, del que no necesita palabras para expresarse. A su alrededor, familiares y amigos contenían las lágrimas. Él no siempre pudo hacerlo. En más de una ocasión tuvo que apartar la mirada hacia el altar o al suelo, tratando de controlar la emoción que amenazaba con desbordarlo. La música, los votos, las miradas cómplices, todo era una mezcla perfecta de amor y esperanza. Sentía orgullo, pero también una dulce melancolía, esa sensación de saber que algo cambia para siempre, aunque el amor permanezca. Después, durante la celebración, Antonio se mostró más relajado. Conversó con los invitados, brindó varias veces, sonrió con esa naturalidad que lo caracteriza. Pero cada tanto, su mirada buscaba a su hija. Era como si quisiera asegurarse de que ella estaba realmente feliz, de que nada empañara ese día tan importante. Y lo estaba. Se la veía radiante, llena de vida, como una versión aún más luminosa de sí misma. Cada vez que se acercaba a él para abrazarlo, Antonio sentía que el corazón le estallaba de ternura. «Gracias, papá», le dijo en un momento, y esas dos palabras bastaron para borrar cualquier resto de cansancio o preocupación. A lo largo de la noche, entre música y risas, Antonio se permitió un momento de introspección.
Salió unos minutos al jardín, lejos del bullicio, y observó las luces que iluminaban la fiesta desde la distancia. Pensó en su vida, en los caminos recorridos, en los errores y aciertos, y en cómo, pese a todo, la vida siempre encontraba formas de recompensar. Su hija era su mayor orgullo, el reflejo de todo lo que había hecho bien. Y aunque había atravesado momentos difíciles, separaciones, etapas de soledad y trabajo incesante, en ese instante todo parecía cobrar sentido. Porque ver a su hija feliz era el mayor premio posible. Recordó cuando era pequeña y corría por la casa con sus cuentos y sus dibujos. «Papá, mira lo que he hecho», le decía entonces. Y él, con el mismo gesto de orgullo que tenía ahora, le respondía: «Es precioso, cariño». Con los años, ella había crecido, había tomado sus propias decisiones, había aprendido a ser fuerte. Antonio se enorgullecía de su independencia, de su carácter, de la manera en que había sabido encontrar su camino sin dejarse deslumbrar por el apellido ni por el peso de ser la hija de Banderas. Y ahora, verla construyendo su propia familia le provocaba un sentimiento de paz profunda, de misión cumplida. Los invitados se acercaban a felicitarlo. «¡Qué orgulloso debes estar!», le decían una y otra vez. Y él respondía con esa sonrisa sincera que lo caracteriza: «Mucho, pero sobre todo, feliz». Era verdad. Estaba feliz, pero también conmovido, profundamente consciente de que la vida no se mide por los éxitos ni por los premios, sino por estos momentos en los que el amor se hace tangible. Mientras bailaba con su hija, abrazándola con delicadeza, le susurró al oído: «Te deseo toda la felicidad del mundo. No olvides nunca que siempre estaré aquí». Ella asintió, con los ojos brillantes, y le respondió: «Lo sé, papá». La música sonaba de fondo, suave, como si acompañara la emoción sin interrumpirla. Antonio sabía que ese baile sería uno de los recuerdos más dulces de su vida. El público los miraba con ternura, algunos incluso con lágrimas, conscientes de que estaban presenciando algo auténtico, la conexión entre un padre y su hija en su momento más simbólico. Fue un instante eterno, uno de esos que parecen suspendidos en el tiempo, donde el amor habla sin necesidad de palabras. Al terminar la fiesta, cuando los novios se marcharon entre aplausos y pétalos, Antonio sintió que una parte de su corazón se quedaba con ellos. No era tristeza, sino una emoción tan grande que lo desbordaba. Se abrazó con familiares, con amigos, con todos los que se acercaban a felicitarlo, pero en el fondo sabía que necesitaba un momento de calma. Así que, ya entrada la madrugada, volvió al lugar de la ceremonia, ahora en silencio, y se sentó un instante a mirar las flores, los restos de confeti en el suelo, los farolillos aún encendidos. Era como contemplar el eco de una felicidad que acababa de pasar. Y allí, solo, respiró hondo y dejó que las lágrimas que había contenido durante todo el día cayeran al fin. «Con los nervios lógicos», murmuró de nuevo, esta vez entre risas y lágrimas. Porque sí, había sido un día lleno de nervios, de emoción y de amor, pero también de orgullo y gratitud. Pensó en su exmujer, en cómo ambos habían compartido la crianza de su hija con amor y respeto, y en cómo, a pesar de las circunstancias de la vida, habían sabido mantener la unidad familiar en los momentos que realmente importaban. Aquello, reflexionó, era lo que definía la madurez emocional, saber que el bienestar de los hijos está por encima de todo. Los días siguientes a la boda fueron un vaivén de recuerdos. Antonio recibió mensajes, llamadas y felicitaciones de todo el mundo. Amigos del cine, de Málaga, de Hollywood. Todos querían compartir su alegría. «Te he visto emocionado, Antonio», le decía uno. «Normal, amigo», respondía él. «No todos los días se casa tu niña». En cada palabra se notaba la sinceridad y la profundidad del sentimiento. No era el actor famoso hablando, era el padre orgulloso, el hombre que había vivido lo suficiente como para entender que los momentos verdaderos de felicidad son pocos y por eso hay que saborearlos con el alma. Cada vez que alguien le preguntaba por la boda, su rostro se iluminaba. «Fue preciosa», decía. «Todo salió bien». Ella estaba radiante, y eso es lo único que importa.
Hablaba con una serenidad que sólo da la plenitud, esa sensación de que todo está en su sitio. A veces, al mirar una foto del enlace, Antonio sonreía y se quedaba en silencio, dejando que los recuerdos lo envolvieran. En el fondo sabía que, aunque la vida continuaría con nuevos proyectos, rodajes y compromisos, ese día se quedaría para siempre grabado en su corazón, como una película que jamás querría que terminara. Antonio Banderas, el actor, el director, el hombre de múltiples facetas, había vuelto a experimentar una de las emociones más puras y humanas que existen, la de ver a un hijo ser feliz. Porque más allá de los escenarios, de los focos y de los aplausos, lo que realmente le daba sentido a su existencia era eso, el amor. Y en ese amor se resumía todo lo que había aprendido a lo largo de su vida. No había guión que pudiera superar la realidad de ver a su hija emprendiendo su propio camino, y esa certeza lo llenaba de paz. En entrevistas posteriores, cuando los periodistas le preguntaron cómo se había sentido, él volvió a repetir su frase, la que ya se había convertido casi en su lema, con los nervios lógicos. Pero lo decía con una sonrisa distinta, con una mirada que reflejaba lo vivido. Explicaba que esos nervios eran inevitables, que detrás del glamour de una boda siempre hay una carga emocional profunda, sobre todo para un padre. No sabes si vas a reír, a llorar o a hacer las dos cosas al mismo tiempo, confesaba entre risas. Pero lo importante es que todo lo que sientes viene del amor. Y así era. Cada recuerdo del día lo hacía revivir las emociones con la misma intensidad. El temblor en las manos al verla aparecer, el nudo en la garganta durante la ceremonia, la calidez del abrazo final. Esos momentos, decía Antonio, son los que te enseñan lo que realmente importa. Los premios, las películas, todo eso está muy bien. Pero ver feliz a tus hijos, eso no tiene precio. Con el paso de las semanas, la vida volvió a su ritmo habitual. Antonio retomó sus proyectos, sus compromisos profesionales y sus viajes. Pero, de vez en cuando, se detenía a mirar alguna foto del enlace y sentía una punzada de emoción. Sabía que, aunque el tiempo avanzara, la esencia de ese día permanecería intacta en su corazón. En conversaciones con amigos cercanos, solía bromear: «Todavía estoy recuperándome de la boda». Fue un cóctel de emociones imposible de describir. Y todos sonreían, sabiendo que detrás de sus palabras había una verdad profunda. En la intimidad de su hogar, Antonio también reflexionaba sobre su papel como padre. Sentía que, de algún modo, aquel día había cerrado un ciclo. Había cumplido con su deber más importante: acompañar, cuidar y amar sin condiciones. Ahora su hija volaba libre, y él, aunque con un poco de nostalgia, la veía marcharse con el orgullo de saber que había hecho bien su trabajo. Así debe ser, se decía. Los hijos no son tuyos, son del mundo. En más de una ocasión, recordando la boda, le vino a la mente una frase que solía repetir su madre: «Los hijos te enseñan a amar de verdad cuando aprendes a dejarlos ir». Y comprendió que esa era la verdad más grande. Había sentido nervios, sí, pero también una plenitud indescriptible al ver que el amor que había dado a su hija a lo largo de los años se convertía ahora en una nueva historia, en un nuevo comienzo lleno de promesas. La emoción seguía viva en él, y sabía que lo estaría siempre. Cada vez que pensaba en ese día, en la sonrisa de su hija, en los aplausos, en las lágrimas compartidas, sentía que algo dentro de él se iluminaba. Era la confirmación de que la vida, con todos sus altibajos, vale la pena cuando se ama así, sin reservas. Antonio Banderas, el hombre que ha recorrido el mundo, que ha triunfado en Hollywood y ha recibido reconocimientos internacionales, encontraba su mayor satisfacción no en los escenarios, sino en esos momentos íntimos y familiares donde el amor se manifiesta en su forma más pura. Y así, con los nervios lógicos, con el corazón lleno y la mente tranquila, Antonio comprendió que esa boda no sólo había sido el día más feliz de su hija, sino también uno de los más felices de su vida. Porque, en el fondo, no hay nada más grande que ver reflejado en los ojos de un hijo el amor,
la confianza y la felicidad que uno ha sembrado durante toda una vida. Y mientras el tiempo pasaba, cada vez que alguien mencionaba aquel día, él volvía a sonreír con la misma emoción de siempre, sabiendo que algunos recuerdos, por más que el mundo cambie, permanecen eternos.